Saludos. En esta lección vamos a hablar sobre las fases en que hemos dividido la técnica del salto con pértiga. En función de los autores que leas o los entrenadores con los que hables, te vas a encontrar diferentes clasificaciones, pero bueno, no te preocupes porque son todas muy parecidas a esta que te he propuesto aquí, ¿vale? Si entiendes esta de la que te voy a hablar, no tendrás ningún problema para comprender cualquier otra clasificación que te encuentres por ahí. También hay que entender que cuando el pertiguista salta, no hace distinción entre fases, es decir, el pertiguista hace un salto completo de principio a final y es un salto, es un uno continuo, es decir, la técnica del salto no va haciendo distinciones entre fases, sino que hay unas fases que trabajan de forma sinérgica con otras, que trabajan a la vez, o unas potencian la acción de otra, y hay fases que se suceden unas a otras, trabajan de forma secuencial, pero para efectos de estudio sí conviene que separemos las diferentes partes de que consta la técnica del salto con pértiga, ¿vale? Bueno, mirad, la carrera de impulso. La carrera de impulso va desde que el pertiguista sale hasta que llega a la clavada de la pértiga, hasta el último apoyo que hace en la carrera de impulso. Es fundamental porque ya hemos visto que el pertiguista debe generar energía y la carrera, por supuesto, es lo que le permite generar esa energía. Dependerá de su técnica de carrera, dependerá de su velocidad, pero esta fase es clave y fundamental. La presentación clavada y batida. Las he puesto las tres juntas aquí porque me parecen indisolubles. Son tres gestos técnicos que deben sumar sus potencialidades, sus acciones para el éxito del salto. En esta fase es sobre todo donde se transmite la energía que se ha generado durante la carrera a la pértiga, para que la pértiga la acumule. Entonces, fijaros que la presentación es cuando el pertiguista lleva la pértiga desde la posición del transporte, fijaros aquí la está transportando, hasta la posición de la clavada. Desde esta posición hasta esta ocurre la presentación. Fijaros, la presentación es desde aquí. Todo esto, estos tres apoyos, ¿veis? Aquí está presentando la pértiga, es decir, la está colocando desde la posición del transporte hasta la posición de la clavada, que la clavada es cuando contacta aquí con el cajetín, ¿vale? Bueno, y la batida, que incluso ocurre antes de la clavada, ocurre durante la presentación, porque la batida tiene tres fases. La fase de amortiguación, cuando el pie contacta con el suelo, aquí va a contactar, la fase de amortiguación cuando el pertiguista pasa por encima del apoyo y la fase positiva de la batida, que es cuando el pertiguista impulsa y es justo en ese momento, en la fase positiva, cuando la pértiga debe contactar con el cajetín. Pero la fase de amortiguación, la primera, debe ocurrir incluso antes de que la pértiga contacte. Por eso la batida empezaría antes de la clavada, pero ocurre durante la presentación. ¿Entiendes un poquito por qué los he juntado? Bueno, la penetración. La penetración es desde que el pertiguista despega del suelo, ha clavado la pértiga y utiliza toda esa energía, toda esa técnica que sabe hacer para penetrar y hacer un salto seguro y potente, un salto que le permita penetrar. En esta penetración, si el éxito de esta penetración será lo que nos indique si el pertiguista es capaz de coger más alta la pértiga o si es capaz de coger pértigas más duras. ¿Por qué? Pues porque si penetra en exceso podremos elevar el agarre o podremos utilizar pértigas más duras. Si se queda escaso en la penetración, pues sabemos que tendremos que bajar de pértiga más blandita, o bajar el agarre o ambas cosas a la vez. Entonces, esta penetración es clave y es lo que nos indicará esta progresión en la altura del agarre o en la dureza, en el uso de pértigas más duras. Durante esta penetración siguen ocurriendo cosas.
Es decir, que a pesar de que hay una fase de penetración, dentro de esta fase está la otra, el péndulo e inversión. Fijaros, el pertiguista está colgado de la pértiga, igual que un péndulo está colgado de arriba del techo, por ejemplo, y hace un efecto péndulo, hace una especie de péndulo, un trayazo, un patadón con su pierna debatida que hace esta forma de péndulo para llegar hasta la máxima recogida. Normalmente tenemos como referencia que en el máximo doblaje de la pértiga el pertiguista ya alcance su máxima recogida, ¿vale? Es decir, que este péndulo culmine en el máximo doblaje, que es cuando la penetración llega al máximo. Y pasamos a la extensión, que la extensión es cuando el pertiguista de la recogida extiende completamente su cuerpo hacia arriba y se encuentra completamente vertical. Eso es la extensión del pertiguista. Después hablaríamos del giro. El giro que durante la extensión al giro siguen ocurriendo cosas, porque lo hablaremos después a medida que hablemos de las fases del salto de forma más detenida, pero durante el giro los brazos traccionan y hacen otra serie de acciones que llevan a que el pertiguista termine por encima de la pértiga y de cara al listón y lo más vertical que sea posible. Y después de ese giro, pues el pertiguista ya está en condiciones de franquear el listón. Hablamos de la fase del franqueo, franquear, sobrepasar, esquivar el listón, como quieras llamarlo. Y una vez que hemos franqueado el listón, llegaría la caída. Es muy importante que esa caída se haga de espaldas, porque aunque en las alturas bajitas a lo mejor no hay ningún problema, pues caer de 5 metros sobre una colchoneta que a lo mejor está un poquito antigua, un poquito blandurria, pues a lo mejor puede ocasionarte un esguince de tobillos o un problema en las rodillas o en la espalda, o imagínate que quien se ha encargado de colocarlas en esa competición a la que tú has ido, pues no ha sido muy previsor o muy cuidadoso y están un poquito separados unos bloques de otros y no nos damos cuenta porque por encima de las colchonetas está el cubre. Entonces es importante que caiga de espaldas para prevenir esas lesiones, ¿vale? Fijaos que esto he hablado de recogida y aquí pone inversión, ¿vale? No es una bobada porque hay autores o hay entrenadores que le llaman inversión, recogida, reversión, he llegado a ver, agrupamiento, bueno, todas son válidas, ¿vale? Simplemente que sepas que inversión y recogida, bueno, yo hablaré indistintamente de inversión o recogida. Agrupamiento no lo suelo utilizar mucho, pero bueno, hay autores que sí que lo utilizan, ¿vale?